Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Lo que nadie te cuenta. Este capítulo es el número 12 y lo vamos a dedicar a un tema muy delicado que son los trastornos alimenticios. Un saludo a todas las personas que se unen actualmente a esta transmisión, pueden hacer sus preguntas. Por supuesto, queremos saludar a todos nuestros auspiciantes, Pacari, Mole El Jardín, también UISEC. En el desarrollo de esta entrevista también tendremos la pregunta de uno de los alumnos de la Universidad Internacional SEC. También queremos decirles que los jueves cada 15 días tenemos un nuevo episodio en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Y también los jueves en Radiovisión tenemos el gusto de compartir con la audiencia de Radiovisión el audio completo de estas entrevistas. En esta ocasión, en este capítulo número 12 de Lo que nadie te cuenta, vamos a hablar de los trastornos alimenticios y nos acompañan Paulina Buccelli, psicóloga especializada en trastornos alimenticios y artista plástica desde el Ecuador, Joana Ruiz, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Pichincha y además licenciada en nutrición, y María Eugenia Donoso, fundadora de la primera agencia de modelos en Ecuador, Plus Trends Company. Bien, antes de empezar, voy a dar algunos datos importantes sobre este tema de los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios se caracterizan por anomalías en los hábitos alimentarios que pueden implicar tanto ingesta de comida insuficiente o también excesiva, afectando la salud física y emocional del individuo. Cada vez son más frecuentes, especialmente en jóvenes entre los 12 y 24 años. Y la Organización Mundial de la Salud señala que se trata de un problema de salud que afecta en un 95% de los casos a mujeres. Es la tercera enfermedad crónica con más prevalencia entre la población juvenil. Y en Ecuador no existen cifras exactas sobre estos trastornos. Sin embargo, los resultados indican que un 15% de mujeres que padecen estos problemas alimenticios, esta cifra se estima que 3 de cada 5 personas tienen bulimia y anorexia. También quiero decirle a la audiencia que tenemos una encuesta, una pregunta que ustedes pueden escoger la respuesta. La pregunta es, ¿qué factores considera usted que son causas de trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia? Las respuestas donde ustedes pueden escoger es la opción A, genética; B, estrés y ansiedad; C, influencia de medios de comunicación y moda; D, todas las anteriores. Voy a empezar estas preguntas con Paulina Buccelli. Hoy sería una presentación más larga. Es psicóloga y artista plástica de la Universidad San Francisco de Quito, especialista en trastornos alimenticios. Tiene un título de Barcelona, España, máster en arte, terapia y desarrollo humano en el ISPA, en Barcelona, España, certificada en estudios avanzados en terapia, educadora y consejera en investigación y liderazgo de las artes expresivas en la Universidad de Suiza y Malta. Bienvenida, Paulina, al programa. ¿Qué son los trastornos alimenticios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Los trastornos alimenticios parten de un desorden en la alimentación, es decir, que te saltas alimentos, te saltas comidas y luego termina siendo algo que empieza a entrar, se sale de la línea y se va determinando. Ya empezamos a entrar a lo que sería la anorexia, que es la falta de ingesta. La bulimia, que es el deseo por sacarte la comida, puede ser purgativa o no purgativa, es decir, por exceso de ejercicio o por vómitos, ¿no? Por tratar de sacarte de cualquier manera la alimentación. Estas son como las dos más comunes, se pueden entrelazar entre las dos. Pero desde el campo psicológico, que va combinado con toda la combinación de estos cambios alimenticios, desde el lado emocional, tiene que ver que por debajo la persona tiene situaciones en su vida, psicosociales, en el ambiente en el que vive, las situaciones familiares por las que atraviesa, que le hacen que entonces empiece a quedarse enganchado con una fijación hacia, en este caso, la alimentación. ¿Cuánto debo comer? ¿Qué no debo comer? Porque necesito cuidar mi imagen personal, pero en sí la imagen no solamente es simbólicamente, también tiene este simbolismo desde una imagen más profunda, que es más existencial, ¿sí? O sea, ¿qué me pasa en la vida? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué necesito en mi vida? Estas preguntas de quién soy, dónde voy, qué debo hacer,
todos estos cuestionamientos que por eso partían más desde una preadolescencia, adolescencia. Lo preocupante es que empieza a bajar las edades, como tú dices, ¿no? O sea, ya no es desde una preadolescencia, adolescencia, adultez, sino que ya hay niños, ya tenemos niños que están con esta situación, ¿no? O sea, entonces esto es lo agravante, lo preocupante, porque eso habla de cómo se encuentra nuestra sociedad y lo que está pasando en el entorno familiar también. Gracias, Paulina. Sí, cada vez es más preocupante ver esta situación en niños y niñas más pequeñas y ahí habría que preguntarse, claro, qué es lo que se ve en el hogar, también es un ejemplo, qué es lo que está sucediendo en los medios de comunicación, Exacto. esas presiones a las que estamos metidos todos y yo diría que en la mayoría de las mujeres tenemos más esa presión, aunque también vamos detectando ese tipo de presiones de la imagen también en los hombres. Vamos a continuar con Joana Ruiz, docente universitaria, máster en nutrición clínica y comunitaria por la Universidad de Alicante en España, licenciada en nutrición humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y presidenta del Colegio de Nutricionistas de Pichincha. Bienvenida, Joana. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es una alimentación sana? Porque yo recuerdo cuando yo era niña, pues hablábamos de alimentarnos, no teníamos tanto, digamos, nos enfocábamos tanto en el detalle, pero ahora pues aparecen una serie de tendencias que pueden realmente llegar a provocar este tipo de trastornos. ¿Qué es una alimentación sana y cómo llevarla de manera natural, Joana? Una alimentación sana necesariamente tiene que ser una alimentación equilibrada, en donde haya todos los macronutrientes. Entonces nosotros de ahí hablamos de carbohidratos del arroz. Existen ciertas tendencias, como dices, que satanizan ciertos grupos de alimentación. Entonces voy a hacer la dieta de tal estilo, entonces esta no lleva carbohidratos. Una dieta equilibrada debe tener carbohidratos. El arroz no es malo, el pan no es malo. Depende mucho de las cantidades, la proteína, las verduras. Cada uno de estos componentes va a brindar la cantidad adecuada de nutrientes. Si yo dentro de mi dieta comienzo a retirar alguno de estos porque escuché que alguien me dijo que los carbohidratos engordan, comienzo a generar desbalances, ¿sí? Y comienzo a generar problemas a largo plazo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. En la variedad, una, que hablaríamos de la calidad de los alimentos y dos, hablaríamos también de la cantidad. Ahí podríamos nosotros estar hablando de una alimentación saludable. Pero solo para concluir, ¿cómo llevarlo esto de manera natural? Que no se vuelva algo obsesivo, que es lo que estamos viendo. Exactamente. Entonces, la idea en este caso, generalmente la educación en preferencias alimentarias comienza desde la etapa, desde la niñez, ¿sí? Y se afianza un poco justamente en la edad escolar. Entonces, tendríamos que iniciar con educación nutricional porque todos comemos y todos pensamos que sabemos comer. Entonces, la idea es que desde la niñez los padres vayan incrementando lo que son, primero compartir, por ejemplo, con los niños en la mesa, los tiempos de la comida, ingresar todo tipo de los alimentos, desde la parte de la alimentación complementaria que viene cuando ellos son muy pequeñitos, ¿sí? Que se vaya ingresando todo tipo de alimentos. No necesariamente que a un niño, por ejemplo, no le guste un alimento, va a ser en este caso que ya nunca más va a comer. Tiene que presentar repetidas interacciones con este alimento para que él comience a adaptarlo. Entonces, la idea sería que la dieta tenga todos los alimentos que en este caso siempre estén disponibles para el niño. Por ejemplo, en la casa, si es que yo tengo frutas, verduras, va a ser lo que él va a encontrar. Pero si en mi casa hay cachitos, si en mi casa hay galletas, si en mi casa, entonces eso va a ser lo que él va a tener como preferencia. Acordémonos que en la edad infantil los niños tienen una preferencia por los sabores dulces. Entonces, si eso es lo que tienen disponible, pues eso va a ser lo que van a preferir. Gracias, Joana. Continuamos con Maru. María Eugenia Donoso fue modelo AAA, padeció desórdenes alimenticios durante su adolescencia y es creadora de Plus Trendy Company, una empresa de moda femenina talla plus que muestra la diversidad corporal en un contexto positivo. Te hemos ya entrevistado en algunas ocasiones en el contexto de Radiovisión. Sin embargo, para quienes se enlazan, haznos un resumen, un breve resumen de tu historia. Hola Michelle, muchas gracias por el espacio. Gracias a todas también. Bueno, básicamente mi historia se basa en, como habló Paulina, de la raíz que tiene esta parte
que es tan importante, que no se trata tanto en la nutrición, que es la parte emocional, ¿no? Entonces, digamos que mis desórdenes alimenticios comienzan a los 8 años de edad, cuando yo tuve un episodio bastante fuerte en la escuela, y era que fue un casting del coro, y me dijeron que yo no podía cantar porque era demasiado gorda. O sea, la psicóloga del colegio, que en ese entonces era la persona que me hacía también el casting, me dijo que yo no podía ser parte del coro porque era demasiado gorda. Y en ese momento fue como que yo relacioné inmediatamente el tema del peso, digamos, con poder lograr las cosas o no poder lograr las cosas en mi vida. Es decir, como un referente de éxito o fracaso, ¿no? Y a partir de eso tuve una fijación muy fuerte en temas del cuerpo. Me acuerdo que empecé a tomar pastillas para adelgazar desde los 11 años, que en ese entonces teníamos disponibles por la mamá de una amiga mía, que entonces nos tomábamos desde los 12 años. Entre estos lugares para bajar de pesos, que son estos spas que te ponen inyecciones, no sé qué nomás te ponen, te mandan la dieta de la sopa para comer solo una sopa que tiene apio y una papa, creo, durante 5 meses, y luego, claro, tienes un efecto rebote. Bueno, estuve con esta lucha del peso súper fuerte hasta los 18 años, y a los 18 años ya me graduó con el peso que tenía que tener, digamos, yo mido unos 70, pesaba 110, me parece 115 libras, y en ese momento fue como que dije, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer de mi vida? Porque yo lo único que quería era ser flaca, o sea, no tenía ningún otro referente ni ningún otro rumbo en mi vida, no tenía ningún otro objetivo. Entonces todo el mundo quería ser abogada y cosas así, yo quería ser flaca. Y básicamente lo que hice fue entrar al mundo del modelaje como por una suerte de buscar validación. Entonces yo sentía que en ese espacio, totalmente errado obviamente, iba a encontrar como una suerte de validación de mi cuerpo, de que ya era bonita y que ya era guapísima y que ya tenía el cuerpo perfecto y así. Cosa que no fue así. De hecho, el modelaje es un mundo en el que justamente es mucho más estricto el tema del peso y cosas así. Y me acuerdo que el primer casting al que fui me dijeron como que sí, te da la altura, el rostro, todo perfecto, pero la verdad es que tú eres mucho más ancha que las otras modelos y se te ve más grande, así que tienes que bajar 40 libras. Entonces yo tenía que pesar 80 libras para, en teoría, verme parecido a las otras cuando era una cosa de contextura, que yo en ese momento por supuesto que no entendía, porque ahorita tenemos a la mano muchas herramientas de información, como el Internet. En ese entonces, que era el año 2000, por ahí 2002, no había tanta información sobre nutrición ni casi nada de lo que se habla ahora, ¿no? Que hoy sigue siendo un tabú igual. Así que bueno, decidí tener esa meta de bajar las 40 libras primero. Entonces empecé con una dieta súper estricta y empecé a entrenar en el gimnasio. Entrenaba 8 horas al día y me di cuenta que no estaba bajando de peso para nada, sino que mis piernas estaban haciéndose más musculosas, estaba pesando más. Entonces dije, no, o sea, lo que tengo que hacer es dejar de comer. Y efectivamente fue lo que hice. Mi anorexia fue de un día al otro. Yo soy una persona súper determinada. Entonces yo lo que quiero lograr, lo logro. Entonces dije, bueno, ya se acabó, voy a dejar de comer. Si no bajo de peso, sí, tengo que cortar totalmente la ingesta alimenticia. Entonces dejé de comer durante 6 años. Obviamente tenía mini ingestas de cosas como un poco de sandía, comía a veces un pedazo de apio, cosas así, una mandarina, pero la verdad es que complementaba, trataba de apagar esta hambre que yo tenía, porque mucha gente piensa que las anoréxicas no tienen hambre. Tú tienes un montón de hambre. Lo que pasa es que tu mente es mucho más fuerte, porque la anorexia es una enfermedad psiquiátrica de obsesión compulsión. Entonces yo como que sentía que tenía el control de todo, controlando mi ingesta alimenticia, y lo que hacía era obviamente complementarlo con pastillas para adelgazar, que calmaban como mi ansiedad y todo lo demás. Posterior a esto, bueno, estuve como 7 años y en mi peor momento llegué a pesar casi 70 libras más o menos, y el momento en el que ya peor estuve, que empecé a tener una ya menorrea, empecé a tener fallas también en el hígado, los conductos hepáticos del hígado por las pastillas. Eh, Tuve muchísimos episodios de recaídas y así decidí buscar ayuda, porque es curioso cómo la gente siempre te castiga cuando tienes sobrepeso y te premia cuando estás delgada, sin saber qué está pasando en ti. Yo, como si era una niña gordita, no era una niña con obesidad infantil, pero era una niña, siempre fui una niña más gordita. Entonces, como que la verdad es que me tocó buscar ayuda, o sea, decir, estoy enferma, creo que tengo un problema, porque creo que no es normal vivir así. Y eso ya era cuando yo tenía 25 años. Entonces, a los 25 años, eh, hicimos como un equipo de profesionales, porque en Ecuador no existen centros de rehabilitación para desórdenes alimenticios. Eh, entonces, estuve en Buenos Aires viviendo una época, y ahí la anorexia está súper, súper normalizada. Entonces, digamos que conocí a alguna gente, armamos un equipo de profesionales, y ahí fue cuando decidí recuperarme.
Gracias, Maru. Paulina, vamos a este punto de la historia de Maru. ¿Cómo debe reaccionar un familiar cuando sabe que su hijo o su hija, que más frecuente es una hija, tiene estos trastornos? Porque creo que esas son las bases y las herramientas, porque a veces es mucho más fácil hacer como que no estamos viendo absolutamente nada, Paulina. Así es. Primeramente, Maru, felicitarte por dar este testimonio y estar aquí, porque no es fácil, pese que han pasado muchos años, volver a explicarlo y exponerte es muy importante, y gracias por este regalo que nos das a todos y también a los que te están escuchando. Como tú dices, Michelle, la familia pasa, o sea, es un factor súper importante. Hay familias que se encuentran en negación y hay hijos que están totalmente abiertos y saben qué es lo que les está pasando. Entonces, cuando la familia ya se entera de esto, hay que atender tanto a cada uno de los miembros que está en el entorno familiar de la persona que está padeciendo, ¿no? Un trastorno de alimentación, y hay que empezar a ver qué es lo que está pasando con el padre, con la madre, con los hermanos, con el ámbito familiar. Entonces ahí es cuando sí, es algo globalizado. ¿Qué hacemos los profesionales cuando ya damos la noticia, o cuando los hijos dan la noticia, o cuando una persona externa le da la noticia a la familia de que, oye, tu hija, tu hijo anda en esto, mira, chequea, tal? Ahí lo importante es abrirse, bueno, ¿qué de nosotros pudimos haber puesto? ¿Qué granitos pusimos para que esto haya ocurrido? ¿Sí? Y luego no ir como a culpar, ni entrar tampoco en una gran culpa, sino abrirse a las posibilidades de esto que nos está pasando. Es una oportunidad. Es oportunidad para ver que detrás de este primer plano que se llama anorexia, bulimia, nos está hablando de un emergente más profundo, un emergente familiar de algo que nos ha estado ocurriendo de pronto de generación en generación, de pronto algo oculto o alguna situación que no hemos hablado, que no nos hemos aclarado. Entonces allí, siempre para mí en mi camino de haber acompañado a tantas personas, siempre les presento, esto es un tema existencial, esto es un cómo estoy en la vida. ¿Cuál es mi sentido dentro de la vida? ¿No? Porque como tú lo decías, Maru, es como, mi sentido es ser flaca, ¿no? Entonces, es ayudar a la familia a que todos puedan decir, bueno, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Qué sentido, de qué forma hemos acompañado en el crecimiento a nivel psicoemocional a nuestros hijos? ¿Qué sentido, hacia dónde tienen que ir? ¿Y cómo vamos como familia? Esto es algo que es muy profundo. Por eso es que toma un largo periodo de poder salir de la situación, ¿no? No es algo fácil. Y luego, sí, tratar de llevar esto a, este es un ajuste creativo del sistema familiar. ¿A qué me refiero con esto? Es como, es un tipo de enfermedad donde la persona tiene un potencial creativo enorme, porque ¿cómo le hago? ¿Qué rituales? Se imagina cosas, arma situaciones, es decir, que toda su imaginación, su creatividad como ser humano está enfocado hacia esa fijación. Entonces el trabajo es ayudar a la familia a que vuelva a tomar y a que la persona, ¿no? La persona que está padeciendo la enfermedad, esta dolencia, yo le llamo es una dolencia, a que esta dolencia pueda volver a conectarse con la fuente de creatividad que es, estoy viva porque mi vida tiene un sentido. Una vez que conecta con eso la familia y conecta con eso la persona, se abre ya la puerta a hacia dónde voy. Y por eso fue... Te felicito, Maru, porque tú encontraste eso. Ah, no, me pasó esto, me ocurrió esto, es decir, que yo puedo hacer algo más para otros seres. Esto que yo he atravesado tiene una razón, entonces voy a hacer un bien hacia los que están junto a mí o hacia la comunidad. Gracias, Paulina. Una vez más, agradecer a nuestros auspiciantes, Pacari, Mole El Jardín y UISEC. Y le voy a hacer a Joana Ruiz la pregunta de Joana igual.
Es una estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEC-UISEC. Según la OMS, entre el 5 y el 7% de niños padecen de trastornos alimenticios. Entendiendo que esto es un problema de salud pública, ¿cuáles serían las políticas que el Estado debería fomentar para que esto sea tratado de manera médica y de manera psicológica? Ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta principalmente que el año anterior se aprobó la Ley de Alimentación Escolar. Dentro de esta ley se habla acerca de brindar alimentos de calidad a los niños. Generalmente por la situación de la pandemia, los niños han estado dentro de sus casas, por ende esto no se ha llevado a cabo. Pero otra cosa sumamente importante es llevar a la nutrición. No sé si ustedes sabían, pero la nutrición se da como una especie de módulo chiquito. Demos clases de nutrición, ¿sí? Entonces, la idea justamente siempre es la promoción y la prevención de la parte de salud, ¿sí? Dentro de esto también es muy importante que no solamente los niños sean quienes, el niño está aprendiendo a comer, no. Generalmente un niño no toma las decisiones sobre su alimentación, tiene muchísima influencia sus padres, la madre, ¿no es cierto? Tiene muchísima influencia incluso sus compañeros. Entonces, ¿cuál es la idea en esto? Que esta ley, ¿no es cierto?, incluya también dentro de la etapa inicial de atención de salud, también la parte de nutrición. Siempre lo que nosotros queremos educar. ¿Por qué me refiero tanto a la parte de nutrición? Porque muchas veces termina dándose esta cuestión. Obviamente hay un montón de factores para el desarrollo de trastornos alimentarios, ¿sí? No podemos hablar netamente solo del peso. Pero si es que nosotros tenemos niños bien alimentados desde el inicio, vamos a disminuir una cantidad enorme de complicaciones. Hablemos de malnutrición. Hay países, por ejemplo, que solo manejan desnutrición. Nosotros, como un país en desarrollo, estamos manejando desnutrición y sobrepeso y obesidad. Entonces, si nosotros desde pequeños comenzamos justamente a fomentar una educación en nutrición, saber seleccionar los alimentos, conocer cuáles son los alimentos saludables, cuáles son las porciones y como no centrarnos solamente en la situación del peso, que ese es un gran problema que hay, ¿no? Si estoy gordito, estoy enfermo y si estoy delgado, soy saludable y no necesariamente. Entonces, en la valoración que se debería hacer en los primeros niveles de atención, centrarnos principalmente en la salud del paciente, no solamente en un número y en una persona en sí. Gracias, Joana. Te pregunto, Maru, bueno, de lo que yo he leído, esta es una enfermedad, los trastornos alimenticios son enfermedades que pueden estar dormidos por un tiempo y se desencadenan con algún tipo de problema, algo emocional, algo que suceda. ¿Tú te has curado? ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que esto tiene una cura definitiva o has tenido recaídas, Maru? Sí, yo tuve una recaída en el 2009. A ver, mi curación en cierta manera empezó a finales del 2007, 2008 más o menos, porque justo fallece una amiga mía a causa de la anorexia nerviosa también. Y ahí fue cuando yo dije, no, eso fue como un wake up call para mí, para decir como, y creo que esto te mata de verdad. Entonces de ahí solicité ayuda y ahí empezó mi proceso de recuperación. Sin embargo, por todos los rezagos que yo tenía de la anorexia, tenía además, ya desarrollé un hipotiroidismo tenaz, tengo amenorrea hasta el día de hoy, no tengo menstruación, por ejemplo. Entonces todo eso hizo que yo, el momento en el que volví a comer, empecé a engordar muy rápido, o sea, pero muy, muy rápido, sin importar lo que coma, ¿no? Entonces tuve un shock en ese momento porque no es que uno se levanta como que se cura de una gripe y dice, ya no tengo anorexia y estoy bien, sino que es un proceso muy largo, muy, muy, muy largo y muy vinculado a lo emocional más que nada. Porque yo lo que tenía era miedo a lo que ser más gorda o no ser bonita significaba en la sociedad. O sea, mi miedo no era una raíz de mi familia, nunca me molestaron por eso, jamás, pero era lo que significaba ser gorda porque la sociedad te castiga por eso. Por eso mi proyecto nace a partir de presentar un tema del positivismo corporal, ¿no? Entonces, yo tengo una recaída en el 2009 justo, y en el 2009, claro, viendo que ya me había engordado, yo subí más o menos unas 15 libras en unos 2 meses por ahí, o sea, subí súper rápido. Y empecé a subir, y a pesar de que tenía igual controlados los alimentos, porque no es que de repente vuelves a comer y ya. Entonces me daban estos suplementos que te ponen directo, que te meten por la nariz un tubo y ya van directo a tu estómago. Bueno, todo este proceso es demasiado largo para explicar, pero básicamente lo que hice fue que en el 2009 me vi y dije, no puedo, o sea, yo no quiero ser gorda, no quiero tener este cuerpo así, no me gusta,
no aguanto. Entonces me fui a un cirujano plástico y le dije, necesito que me hagas el cuerpo perfecto para ver si yo así ya mi cabeza deja de ser cortocircuito y listo. Porque yo pensaba que esa era la solución. Entonces me puse esta malla lingual, que es una malla que te cosen, que me parece que está prohibida por la OMS, que te cosen desde la punta de la lengua hasta la garganta para evitar el ingreso de sólidos. Entonces me pongo esta malla lingual, tuve una dieta líquida obligada es coserte la lengua básicamente, coserte la boca. Me puse la malla lingual por unos 3 semanas más o menos y empecé a bajar súper rápido de peso porque obviamente solo puedes tomar agua. Y creo que, no sé, después del primer día del segundo mes, me veo y era un globo inflado, me levanté súper hinchada, así súper inflamada, y yo, Dios mío, ¿y ahora qué pasó? Y era que, claro, la infección, se había infectado mi lengua por esta sutura, y la infección había bajado a mis riñones, entonces estaba teniendo una falla renal. Y claro, estaba reteniendo líquidos y todo, entonces me llevaron al hospital y en ese momento yo ya para ese entonces tenía 27 años. Y yo la verdad es que dije, se acabó. O sea, si Dios me saca de esta, yo no vuelvo porque era muy probable que luego me tengan que hacer diálisis y el daño era muy fuerte. Los riñones tenían que ver muchas cosas, ¿no? Y yo decía, me acuerdo que esa noche en el hospital yo dije, si Dios me da una oportunidad más, yo no vuelvo a luchar en contra de mi peso. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de salir. Pero las recaídas y a veces son constantes. De hecho, el índice de suicidios en anoréxicas es muy alto porque hay un punto en el que tu frustración es tan alta y que tu cuerpo fisiológicamente no puede pesar menos. O sea, ya literalmente no hay posibilidad de que peses menos porque ya es un peso de hueso y pellejo. Y la anoréxica no soporta aceptar esta realidad. Entonces, los índices, de hecho, Paulina podría corroborar esto, pero yo también me he preparado mucho en este tema porque tengo varias amigas además que han tenido desórdenes alimenticios. Y claro, llegas a un punto en el que ya piensas en el suicidio porque no encuentras una salida muy clara. Entonces, yo creo que salir de este monstruo horrible que es esta enfermedad que está dentro tuyo es una cosa de control mental principalmente, pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue encontrar mi propósito porque yo dije, necesito aprender lo que es quererse a uno mismo, porque yo no tenía idea. Yo siempre, desde los 8 años, aprendí a lo que es odiarse, a lo que es rechazarse, a lo que es no gustarse. Pero cuando entendí que yo tenía la posibilidad de quererme y a partir de eso inspirar a otras personas a que se quieran también, creo que eso a mí me salvó la vida. Y de hecho, por eso mi proyecto ha durado tanto tiempo y para mí no es solo una cosa de hacer plata o tener una empresa, sino que es una cosa de tener un propósito de vida y ayudar a las mujeres por medio de, sea ropa, trajes de baño, lo que sea, pero más que nada de estos talleres que damos para que se puedan aprender a querer y a aceptar a sí mismos. Muchas gracias, Maru. Qué valiente que eres y realmente qué hermoso ejemplo el que estás dando con el propósito de la vida. Ya se nos está acabando el tiempo, Paulina. Quiero preguntarte, ¿tiene este tipo de enfermedad, los trastornos alimenticios, tienen una cura? ¿Se necesita una psicoterapia? Y así resumiendo también, ¿cuáles son esos síntomas? A ver, esta es una pregunta siempre, ¿no? ¿Esto se cura? Yo evito usar este tipo de términos porque no son términos que le llevan a la persona a que tome su vida, sí, con responsabilidad, pero a que se sienta que es funcional y que va a seguir siendo funcional desde el lugar en el que se encuentra. Entonces, más que una cura, es ya no me molesta como antes. ¿Sí? Yo ya puedo, ya le conozco, ya sé cuáles son sus trucos, ya sé por dónde me lleva. Entonces, la persona cuando sí entra a un proceso de autoconocimiento a través de una psicoterapia, no todas las personas requieren entrar en psiquiatría, ¿sí? No todas, pero muchas sí necesitan un acompañamiento psiquiátrico porque sí ha habido un desbalance químico por tantas cosas o porque genéticamente algo se encendió, un switch se encendió al hacer estos cambios y entonces sí necesitan ser acompañados. La parte nutricional tiene que ir de la mano, o sea, somos inseparables, la parte nutricional con la parte psicológica. Habrán temporadas en que la persona dice, no quiero la parte nutricional porque enfrenta una realidad y tiene que crear nuevos hábitos, ¿sí? Pero la parte psicológica siempre está. Luego hay otros momentos en que algunas personas, no, me confronta ver mi situación emocional, entonces no, prefiero quedarme con el lado nutricional por un tiempo. Esto es un trabajo en equipo.
las tres áreas principales, bases, psiquiatría como área médica, la parte nutricional y la parte psicológica, tienen que estar súper preparados para hacer un acompañamiento, de tener ciertos información y entrenamiento para acompañar en todas las áreas, porque hay momentos en que el paciente va a soltar una de las áreas y el otro tiene que un poco sostener ese lado, digamos, es como que Joana tiene que sostener algo psicológico, o el psiquiatra tiene que sostener algo psicológico y a la vez médico, o a su vez, en mi caso, ¿no? Ahí es cuando digo, sí es importante que vayan con profesionales que estén totalmente especializados en lo que es el acompañamiento de un trastorno alimenticio, que no es el mismo, no es la misma manera, porque podemos tener todos los conocimientos base, Michelle. Todos hemos estudiado, somos profesionales, pero cuando te especializas en esto, sabes cómo tomar esos trucos y cómo acompañar con calidez, ¿sí? Un proceso que es tan doloroso de seguirlo atravesando, ¿sí? Y luego, algo que para mí es bien importante y que es como un mensaje que quiero dar a muchas personas que estén atravesando por esto es que se pregunten, se cuestionen, si ya estoy viviendo esta situación, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué utilidad le puedo dar? Y ahí es donde nuevamente, Maru, lo que tú hiciste es maravilloso, porque si no te enganchas, si no encuentras un ancla que te aferre a la vida y que disfrutes en la vida y que veas que tienes potenciales creativos, no avanzamos. Luego, sí es importante también que, o sea, todos los medios de comunicación, que las áreas educativas corroboren a que este tema de cómo te ves, cuál es tu imagen corporal, no sea un asunto donde traiga un peso, sino sea de disfrutar, sea de una aceptación a quién soy yo tal y como soy, ¿sí? Como soy. Entonces acá es psicoeducar, ¿sí? Yo te escuchaba que ahí, Michelle, claro, la pregunta que le hacías a Joana es como desde el lado médico y súper bien lo que responde Joana, pero también es como, estamos en un país donde la psicología, digamos, no está dentro desde el campo de tener un seguro médico para que pueda la comunidad ser atendida, o sea, quien puede pagar. O sea, imagínate quienes no pueden pagar. O sea, esto tiene que ir de la mano, no es... No, y a propósito, esta no es una enfermedad que solo se da en la clase media alta, que es lo que se podría pensar. No, se da en todos los niveles y esto es algo grave, ¿no? Y a propósito de lo que tú dices, es fundamental, ¿no? Es un camino largo el aceptarse y quererse a uno mismo, ¿no? Esto no es una cuestión de la noche a la mañana, es un trayecto largo. Y yo creo que a medida que se va aproximando una edad ya más madura, pasada los 30, 40, es cuando uno realmente se siente y dice, esto soy, esto es lo que hay. Eso. O sea, hay que seguirse trabajando, desarrollándose personalmente, ¿no? Y hay muchos medios y hay que aprovecharlos. Muchas gracias, Paulina. Vamos a continuar con Joana. Bueno, hablar también de estos síntomas que pueden aparecer, que pueden ser alarmas, y también hablar de los daños al organismo derivado de estos trastornos. Con eso concluimos contigo, Joana. Haremos una última pregunta con Maru para hacer unas intervenciones equilibradas. Y muchas gracias, Paulina. Nos hemos estado basando mucho en esta charla justamente en anorexia, bulimia. Generalmente una de las complicaciones más graves que nos lleva aquí es la parte de la desnutrición. Entonces, la desnutrición trae muchas consecuencias. ¿Cuáles son? Generalmente la persona que tiene, nos decía Paulina, hay personas que son muy conscientes de que yo tengo un trastorno alimentario, ¿sí? Tal vez después de algún proceso, y hay quienes no. Entonces, una de las partes importantes es la valoración nutricional en este caso, que sería mi enfoque. ¿Qué pasa? ¿Qué veo yo en el paciente? Pérdida de reservas grasas, pérdida de reservas musculares. Generalmente nosotros vemos qué otras complicaciones nosotros podemos llegar a ver. Presencia de anemia, hay fatiga, hay la presencia de amenorrea. Entonces, no solamente la capacidad de respuesta del paciente que tiene una desnutrición, consecuencia de un trastorno alimentario, es muy llamativa.
se ven afectadas incluso los niveles de colesterol, las enzimas hepáticas. Entonces, las complicaciones en realidad relacionadas a la... ¿Y cuál es el problema? Va a depender de la cronicidad de la enfermedad. Si es que yo logro, por eso la importancia tal vez justamente de esta parte de trabajar en atención primaria de salud, de la prevención, si yo logro identificar a tiempo un paciente que tiene un trastorno alimentario, puedo tratar de trabajar mucho más antes de que este paciente incluso pueda llegar a la muerte. Hay complicaciones tan grandes que incluso habla del factor respiratorio, habla de taquicardias, habla incluso de llegar a un paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en este caso? Si yo me enfoco desde la parte de nutrición, no solamente la cuestión del conteo de calorías o que el paciente cumpla con la necesidad, sino es un reeducar al paciente para tratar de no completar todas estas complicaciones que él va a presentar. El paciente con anorexia llega a tener inclusive una descalcificación sumamente grande, ¿sí? Que puede traer consecuencias si logra recuperarse a largo plazo. Entonces, no estamos hablando netamente de calorías y que cumpla las calorías, sino que el paciente se reaprenda a comer y reaprenda a que la alimentación es en realidad una parte de su vida, porque yo digo, una persona que fuma puede dejar de fumar toda su vida y no va a pasar nada. Una persona que tiene inconvenientes con la alimentación tiene que aprender a lidiar este problema. No curarse, no podríamos hablar netamente del término, pero sí hablar de mantener esto en una relación saludable con la alimentación. Bueno, ya para concluir, muchísimas gracias, Joana Ruiz. Vamos a concluir con Maru. ¿Cuál sería ese mensaje final a la gente que está pasando esto, tomando en cuenta también un contexto como la pandemia, que el estar encerrados disparan estos niveles de ansiedad, que puede provocar tanto la disminución de ingesta de alimentos como una ingesta excesiva? Maru, ¿cuál sería tu mensaje para quienes están viendo esta entrevista y están viviendo esto tal vez en silencio? Y con eso concluimos. Muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante en la vida es siempre aprender a decirse la verdad. O sea, uno cuando está, digamos, en este círculo, trata de esconder mucho. O sea, te vuelves mentiroso para tus papás, para esconder de, ay, no, ya comí, no, ya hice esto. Entonces, lo importante es que uno pueda ser honesto consigo mismo siempre. O sea, esa parte es súper importante. Y yo cuando me empecé a decir la verdad y empecé a decir como, me voy a morir oficialmente de esto, por esto, fue cuando dije, no me quiero morir así. O sea, no he hecho nada de mi vida, no quiero morirme así. Voy a honrar la vida de mi amiga que sí falleció para poder, en cierta manera, construir algo positivo en el mundo. Y yo creo que otra cosa positiva e importante es que la nutrición tiene que abordarse desde una perspectiva de salud tanto física como mental. No se puede enseñarles a los niños a hacer dieta desde los 4 años porque las mamás no entienden bien el concepto de nutrición. O sea, tampoco puedes pretender que tu hijo esté saludable mental y emocionalmente si tú pasas diciendo que eres gorda, que eres fea, que estás horrible, que tu papá te dejó por esto, porque estás gorda y fea. Entonces, todo eso se va guardando en la mente de los niños. Y yo creo que lo más importante es aprender a honrar las palabras. Si son madres de familia, aprendan a pensar muy claramente antes de hablar frente a sus hijos, sobre especialmente el tema del físico, del cuerpo y de la valoración de la persona como tal. Porque uno piensa que los niñitos no escuchan o que los niños pequeños no escuchan, pero todo el tiempo son como esponjas y absorben todo lo que escuchas. Entonces, si tú desde los 3 años estás escuchando que tu mamá dice que ser gorda y fea es lo peor, que es lo peor que le ha pasado, que por eso le dejó el marido, que no, que es una fobia absoluta, entonces tú creas una niña con esa fobia desde los 4 años. Y eso también las mamás dicen, uy, yo no sé por qué mi hija de repente pasó esto. No, sí sabe, señora. O sea, sí sabe porque usted todo el tiempo se está diciendo frente al espejo que es fea, que es gorda y que no vale ser fea y ser gorda. Entonces creo que es bien importante que las personas aprendamos no a solucionar los problemas, sino a prevenir los problemas. La anorexia es una enfermedad muy silenciosa, es una enfermedad muy difícil de tratar. De hecho, yo creo que por eso no hay tantos centros, porque no te pueden garantizar una cura de la enfermedad. No es una cura que con medicina ya, listo, con esto se acabó, se aplacó, se fue el tumor, cualquier cosa. No, es una enfermedad que es tan complicada que, como decía Paulina, tú no puedes decir tú no te puedes comprometer como psicólogo a que le vas a curar a una persona, porque la curación depende estrictamente de la persona como tal, de tu decisión de salir adelante. Entonces yo creo que es bien importante eso, o sea, que nosotros tengamos la prevención suficiente para no castigar el tema de la comida, sino hacer del tema de la comida algo amigable, saludable, pero que no sea un tema de no comas cachitos porque te vas a engordar. No, que cómete una manzana porque es más saludable, te va a hacer tener más energía, o sea, algo desde una propuesta un poco más propositiva y positiva.
Y yo creo que lo más importante es que se trabaje desde las niñas, porque cuando ya eres adolescente, ya tienes tanta información a tu alrededor y has visto tantas revistas y tantos amigos y tantas cosas que ya tu mente ya puede estar un poco viciada. Entonces yo creo que el mensaje es más para los padres de familia, que estén muy atentos a sus hijos, que no traten de controlarles cuando ustedes ven, muchos padres a veces te castigan cuando no comes. Entonces como que no, te obligamos y te sentamos aquí, cuando la anorexia tiene una raíz emocional mucho más profunda que eso, ¿no? Entonces creo que generar un vínculo amistoso con tus hijos te va a permitir a ti entender si es que ese niño va a tener la suficiente o ese adolescente va a tener la suficiente confianza para decirte, creo que tengo un problema. O sea, ayúdame, creo que necesito ayuda. Y, y yo creo que la otra parte que también es importante es que no le demos tanta importancia al físico. Y lo dice alguien que fue modelo muchos años. Y es que la verdad es que uno pasa, la vida te pasa después y es como que te das cuenta que tal vez pudiste haber invertido esos años en los que estabas solo ocupada en eso, en cosas más constructivas y propositivas. Y las mujeres especialmente tenemos que romper un poco ese status quo del mundo en el que tenemos que ocuparnos en ser bonitas o ser exitosas, en también transformar toda esta parte. Yo quisiera dejar ese mensaje. Para mí es bien importante que las mujeres tengamos una perspectiva diferente, más positiva, más propositiva y mucho más profunda que cuánto pesamos o cómo nos vemos o si tenemos un rollo y no nos podemos ir a la playa. La verdad es que a mí me encantaría recuperar los 27 años que me perdí de mi vida. Me fascinaría poder, por ejemplo, tener como, no sé, menstruación. O sea, hay muchas cosas que me gustaría tener y que no tengo y que en realidad me gustaría haber disfrutado mucho más la vida. Entonces, les invito a las chicas a que disfruten su vida, disfruten que de verdad que el físico no importa tanto, importa más ser buena persona, importa más aportar al mundo, importa más formarte como buen profesional para ayudar a los demás. Y esa es la única manera en la que se puede cambiar el mundo. Gracias, Maru. Gracias, Paulina. Gracias, Joana. Y la verdad es que yo ahora que estoy viviendo una temporada en España me fascina porque uno sale a las playas y todo el mundo usa bikini. Es hermoso. No importa No exactamente importa. cuál es la talla, Sí. no te importa nada. Hay una cuestión de la autoestima y también de el valorar y el disfrutar la vida. Y eso es lo que te va cambiando porque en Ecuador da la impresión de que si tú eres 90, Exacto. 60, 90, ni En de Ecuador te chiste te castigan. metas a la piscina. Ajá. Y peor con Exacto. bikini. Entonces creo que hay que amar la celulitis, las estrías, la delgadez, el cuerpo, la genética. Tal como es Tal como perfecto. es perfecto. Y no Es perder perfecto, somos perfectos. De acuerdo, y lo que nos dice Maru es, mientras más rápido nos demos cuenta, Ajá. menos tiempo vamos a perder, porque Así ahora es. con la pandemia nos hemos dado cuenta que somos tan frágiles, que un día estamos y el otro día no estamos, y la vida se sumó. Qué gratificante haber estado con Paulina Buccelli, psicóloga especializada en trastornos alimenticios, Joana Ruiz, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Pichincha y licenciada en nutrición, y María Eugenia Donoso, fundadora de la primera agencia de modelos en Ecuador, Plus Trendy Company, y una mujer valiente que siempre tiene esta disposición de compartir su historia con toda la honestidad del mundo. Quiero agradecer a Pacario Uisek Mole el Jardín y decirles que los jueves, dos veces al mes, los jueves, tenemos nuestro nuevo programa en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Y el próximo programa vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y los deportistas olvidados. Un abrazo al equipo, a Luis, a André y a Ana Cristina López. Un abrazo y muchísimas gracias.